Muy bien, muy buenos días. Buenos días. Digo, ya se han quedado dormidos y no empecé a hablar. Dentro de 5 minutos esto va a ser increíble. La verdad es que es una delicia después de todos estos meses ver la Iglesia así. Por fin nos están empezando a levantar las restricciones. Yo cuando escucho hablar de nueva normalidad digo, yo no quiero nueva normalidad, yo quiero la normalidad de siempre. Porque nueva normalidad ya no es normalidad. Y da gusto veros a todos, es un placer estar aquí en esta mañana. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema apasionante, espero que os apasione lo mismo que a mí. Estamos estudiando los temas, estamos siguiendo con el tema Conociendo a Dios, y esta mañana el tema es la majestad de Dios. Cuando escuchamos la palabra majestad, ¿qué es lo que viene a nuestra cabeza? Los reyes, ¿verdad? Estamos acercándonos a la Navidad, aún falta mucho, pero bueno, en Vigo ya es desde julio Navidad. Estamos acercándonos y vienen sus majestades los reyes, ¿verdad? Hablamos de su majestad el rey. Me hace mucha gracia, valga la redundancia, el título de la reina de Inglaterra es Su graciosa majestad. Espero que no haya muchos ingleses que entiendan esto, pero ingleses graciosos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. No nos vamos a meter en... Bueno, ya me he metido en un jardín. Iba a decir, no nos vamos a meter, ya me he metido. Esto por lo menos es la idea que viene a mi mente cuando hablamos de majestad. Pero, ¿sabéis? Majestad no tiene nada que ver con reyes. La palabra majestad viene del latín majestas, que significa cualidad de grande. Magis, tad. Magis es grande, tad es cualidad, cualidad de grande. Majestad significa cualidad de grande, porque se atribuye a los reyes, pues porque se supone que son superiores a nosotros, ¿verdad? No voy a meterme en ningún jardín, pero realmente damos un trato de superioridad, pero no es así. En la antigüedad se hablaba de majestad a los emperadores, a los reyes y especialmente a las divinidades. ¿Por qué? Porque eran superiores. Ahora, lo que espero que nos quede muy claro en esta mañana, y es lo que me ha quedado clarísimo a mí, es que el único que merece el título de majestad es Dios, ningún otro. Él es realmente inmensamente grande, mucho más de lo que podemos entender. Si esperáis que yo os lo explique en esta mañana, lo siento, ya os aviso que os voy a defraudar. Es mucho más grande de lo que somos capaces de imaginar. Y creo que muchas veces no somos conscientes de la grandeza de nuestro Dios, hasta el punto de que es increíble que conociendo a este Dios tan grande, tan majestuoso, seamos capaces a veces de no confiar en Él, y yo estoy hablando por mí. Seamos a veces capaces de ignorar esta realidad, porque su grandeza no admite ninguna duda. La Biblia comienza ya desde el Génesis mostrándonos a un Dios majestuoso, un Dios creador. Aprovecho para meter una cuña publicitaria para los estudios de los martes. Estamos estudiando el Génesis con el título, los primeros capítulos del Génesis, con el título Cuando Dios empezó a crear. Es apasionante ver cómo Dios creó todas las cosas que vemos. Y es verdad que a veces el Génesis es un libro que pensamos que está ahí, simplemente que no tiene mayor importancia, y como nos explica Abraham todos los martes, sin esos primeros capítulos del Génesis es imposible entender el resto de la Biblia. Un Dios majestuoso. Ahora, Dios es un Dios que ya en el Génesis se presenta como un Dios personal, un Dios que habla con el hombre, un Dios que se preocupa por sus criaturas. Y esto a veces tiene un riesgo. Es verdad que Dios es personal, y esto es importantísimo, es fundamental. Pero a veces al pensar en un Dios personal, tenemos el riesgo de pensar que Dios también tiene límites como las personas. De que Dios hay cosas que no puede hacer, como nosotros. De que nosotros que estamos limitados por el espacio y por el tiempo, pues para Dios también sucede lo mismo. Y Dios no tiene límites. Dios no está limitado ni por el espacio, ni por el tiempo, ni por nada. Y la lección que yo necesito aprender esta mañana es esta, que este es mi Dios, este es nuestro Dios, un Dios que no tiene límites. Hay muchos versículos que hablan
de la majestad de Dios en la Biblia? Muchísimos, porque Dios es el único que merece este título de majestad. Esta mañana no tenemos tiempo de pararnos en todos esos versículos, pero voy a hacer otra cuña publicitaria ahora de los devocionales de Walter. Esta semana vais a poder descubrir un montón de cosas que yo no puedo explicaros esta mañana, pero que tienen que ver con la majestad de Dios. Así que os animo a conectaros ya desde el lunes con estos devocionales. Dios es majestuoso, esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Dios es majestuoso en las cosas más pequeñas, en las cosas microscópicas, porque no hay nada lo suficientemente pequeño que sea un límite para Dios. Y Dios es majestuoso en las cosas grandes, porque no hay nada, por grande que sea un límite para Dios. Así que vamos a ver en primer lugar un Dios que es majestuoso en las cosas pequeñas. Y os invito a buscar el Salmo número 139. Vamos a leer ahí unos versículos del Salmo, este es un Salmo de David. Y os voy a pedir que vamos a leerlo no en el orden de los versículos. Vamos a empezar en el versículo 13 y vamos a leer del 13 al 16. Dice así el rey David, hablando de Dios, dice: Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Tú me formaste en mis entrañas. Una de las maravillas, al menos para mí, más increíbles es lo que denominamos el milagro de la vida. ¿Sabéis lo que es el ADN? En cada una de las células que tenemos, prácticamente todas, creo que no son el 100%, pero en casi todas tenemos una cosa que se llama ADN. ¿Sabéis cuál es el tamaño de una célula? Son entre 10 y 20 micrómetros más o menos. ¿Sabéis lo que es una micra? Una micra viene siendo la millonésima parte de un metro. Una hoja de papel tiene unas 130, 140 micras, es decir, es 100 veces más pequeño que el espesor de esta hoja de papel. Ahora, en el ADN es una cadena de... Yo no lo entiendo muy bien, no os puedo explicar demasiado, pero lo que sí he leído es que son combinaciones de unas sustancias que podemos entender como si fueran letras. Y la secuencia de esas letras es muy fácil de entender o se puede explicar de una manera un poquito bruta, así como yo soy un poco bruto, como las letras que nosotros usamos para formar palabras, ¿verdad? Ponemos las letras en un orden y ese orden construye palabras y con eso lo entendemos. Pues el ADN son combinaciones como si fueran de dos letras. ¿Sabéis cuántas combinaciones son? 3.000 millones de pares. Es decir, 6.000 millones de letras. En un espacio microscópico. ¿Y sabéis qué tiene eso? Tiene toda la información de una persona. Toda la información. Tu color de pelo, tu color de ojos, si tienes las manos un poquito más grandes, un poco más pequeñas, cómo va a ser tu constitución física, tu metabolismo, incluso muchas de las enfermedades que vamos a padecer en nuestra vida están relacionadas con eso. En una cosa pequeñísima. Y sabéis, esa pequeña célula, una pequeña célula de un hombre, una pequeña célula de una mujer se juntan y en algo que es microscópico, que ni siquiera podemos ver salvo con un microscopio muy potente, está toda la información de lo que ese ser va a acabar desarrollándose. Yo, que me veis ahora con bastantes kilos, podían ser más, pero bueno, ya estamos en ello. En un momento de mi vida fui algo microscópico y todo lo que se ha desarrollado después estaba en una cadena de ADN microscópica. ¿No os parece un milagro esto? Ahora el salmista dice: tú me formaste en mis entrañas. ¿Quién es el que construye esa cadena de ADN? ¿Por qué el ADN se usa en criminalística para identificar a una persona? ¿Hay dos ADNs iguales en el mundo? ¿Cuántas personas hay en el mundo? Muchas, pero ¿cuántas ha habido hasta ahora? No ha habido nunca dos iguales. ¿Habéis pensado esto alguna vez? ¿Habéis pensado cómo es posible que estas combinaciones sean únicas hasta el momento? Este es nuestro Dios. Un Dios que nos formó en las entrañas.
El rey David dice en el versículo 14, te alabaré, formidables son tus obras, estoy maravillado. ¿Cómo no lo vamos a estar? Con este Dios que ha sido capaz de, en algo tan minúsculo, tan pequeño, que de ahí, de esa pequeña célula que es imposible de ver, se ha generado todo nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestras neuronas interconectadas entre sí. Y nos hemos desarrollado, pues el ADN es una pequeñísima parte del núcleo de una de estas células. Versículo 16 dice, todo estaba escrito en tu libro. Todas estas cosas estaban escritas. Es decir, somos, cada uno de nosotros, un diseño único de Dios, manifestado, traducido a una cadena de ADN microscópica, pero un diseño de Dios. Y esto es lo que el salmista dice en estos versículos. Es asombroso y maravilloso, un Dios que no tiene límites en eso. Una de las células más impresionantes en el ser humano son las neuronas. El cerebro de un adulto se calcula que tiene 3, 4, 5 neuronas. Casi 100.000 millones. 80 y pico mil, 90 y pico mil neuronas. Millones de neuronas, no 90 y pico mil. Unas 90 y pico mil millones de neuronas. Y en estas neuronas está el pensamiento, la memoria, lo que yo estoy hablando, todo lo que son mis recuerdos, todo está metido en esas neuronas. ¿No os parece increíble? Ahora voy a poner un ejemplo que me va a ayudar a entender algo que para mí es completamente apasionante. Sabéis qué son los rayos X, ¿verdad? Le he pedido a Fer que nos ponga ahí una radiografía. Esa radiografía, por tema de ley de protección de datos, es mía, así que autorizo expresamente la visualización de esa radiografía. Todos los años hacemos un reconocimiento médico en la empresa y este año tocaba hacer radiografía de pulmones. Veis que ahí se ven bien. Pues bueno, cuestiones, me dedico, estoy en el sector de la piedra, aunque estoy en la informática y la piedra la veo desde lejos, pero bueno, tocó hacerlo. Por cierto, la doctora me dijo que había salido muy guapo, cosa que es comprensible porque no sale la cara. Es fácil de... ¿Sabéis cómo se hace eso? ¿Sabéis qué son los rayos X? Nuestro cuerpo no es transparente, ¿verdad? La luz visible no pasa a través de nuestra piel. Pero hay una luz que no es visible, que sí que pasa a través de la piel. Hay unas longitudes de onda más pequeñas que la luz visible que se llaman ultravioleta, ¿verdad? Ultra, debajo del violeta. Vemos el violeta, por ahí ya no vemos nada. Debajo, más pequeñito todavía que esas ondas ultravioletas, están los rayos X. Y los rayos X, por decirlo de una manera bruta también, son tan pequeñitas las ondas, las partículas, que son capaces de atravesar nuestra piel. Pero no son capaces de atravesar nuestros huesos todavía. Sí nuestro tejido. Entonces, detrás de ese rayo que se proyecta hay una lámina blanca que se marca cuanto más oscuro en función de cuanto más pasa la radiación de luz. ¿Veis ahí? ¿Qué se ve ahí? ¿Se ven los huesos? Se distinguen en el medio de los pulmones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso está amparando los pulmones. ¿Los pulmones de qué están hechos básicamente? ¿Qué contienen? Aire. Entonces la luz pasa a través de los pulmones, de los órganos. Y según se necesite una radiografía u otra, ellos ajustan para ver lo que interesa ver. En función de la potencia y todo eso, ellos son capaces de ver dentro de nuestro cuerpo. ¿Vale? Nunca habíais visto mis pulmones, ¿verdad? Pues ya ahí los tenéis. Si alguien ve algo raro, que me avise, por favor. Ahora, con algunas otras máquinas somos capaces de ver, los médicos son capaces de ver en el cerebro, dentro, con un TAC, me parece que es, ¿verdad? Ahora, ¿hay alguna máquina capaz de ver nuestros pensamientos? Hasta ahí no llegamos, ¿eh? Hay algunas películas de ciencia ficción que sí que lo... Pero hasta ahí no llegamos, ¿verdad? Sin embargo, hay alguien que es capaz de ver dentro de nuestras neuronas y leer nuestros pensamientos. Dice el salmista, si leemos ahí en el versículo... Bueno, es un poquito más adelante. Claro, me he saltado a los versículos 1 y 6, perdón, los voy a leer. Me los he saltado con el entusiasmo ya. Dice, Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dice versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, Señor, ya la sabes toda.
Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Antes de que vayamos a hablar, antes de que vayamos a decir una palabra, Dios ya sabe lo que vamos a decir. Porque Dios es capaz de llegar donde nadie es capaz de llegar, donde ninguna máquina, ningún rayo de luz, ninguna partícula es capaz de llegar, por pequeña que sea, que es a nuestros pensamientos, a nuestra memoria. Ahí llega nuestro Dios. Y dice el versículo 6, que es una cosa lógica, este conocimiento, dice la versión, rebasa mi comprensión y la mía, tengo que decir. Rebasa completamente mi comprensión. Ahora, ¿sabéis? Este es nuestro Dios. No hay nada que lo limite, por pequeño que sea. Nada. Y el rey David también se maravilla, versículos 7 al 12, de que Dios es infinito y omnipresente. Y esto nos introduce al segundo punto. Si Dios es capaz de leer nuestra mente y ver nuestra memoria y nuestros pensamientos, ¿dónde nos vamos a esconder? ¿Qué oscuridad puede hacer que Dios no nos vea? ¿Qué lugar del universo podemos meternos para que Dios no nos vea? Y esto nos lleva a entender y a pensar que Dios es también más majestuoso en las cosas más grandes. Hay un capítulo de la Biblia que es apasionante, es uno de mis preferidos, uno de mis 1000 preferidos, no sé cuántos hay, pero uno de mis preferidos, que es el capítulo 40 de Isaías. Porque en segundo lugar tenemos un Dios que es majestuoso en las cosas grandes. ¿Sabéis cuál es el contexto del libro de Isaías, de este capítulo? Judá había caído en manos de los asirios, año más o menos 722 a.C. Sennacherib se había llevado a parte del pueblo de Israel, al pueblo de Judá, y quedaba la parte del sur, el pueblo de Israel, el reino de Israel. Y Ezequías, el rey en ese momento, negocia con Sennacherib, un general o un gobernador asirio muy sangriento, y dice, mira, pídeme lo que quieras, pero no nos invadáis. Y Sennacherib pacta con el rey Ezequías, pero se le olvida pronto y sitia Jerusalén. Y Ezequías clama, y el profeta Isaías le dice a Ezequiel, Dios ha escuchado tu clamor y no vas a caer en manos de Sennacherib. Pero pronto el pueblo de Israel, la casa de Jehová y todo lo que hay aquí caerá en manos de Babilonia. Y eso sucedió poco después. 80 años después, Daniel y sus amigos serán llevados cautivos a Babilonia. Ahora, después del capítulo 39, donde tenemos precisamente este episodio, donde Isaías habla con el rey Ezequías y le dice, el reino de Israel será desaparecido por completo, y ese templo majestuoso de Jerusalén será derribado y será quemado. Esto lo hizo Nabucodonosor 100 años después de que Isaías dijo esto. Entonces Isaías escribe a un pueblo de Israel que está desolado, que está completamente desanimado, porque hay un imperio asirio, porque luego hay un imperio babilónico, hay un emperador, Sennacherib, hay otro que es Nabucodonosor, que fue uno de los más poderosos que hubo sobre la tierra, que les tenía esclavos y no había manera posible para ellos de salir de ahí. Ahora Dios razona con el pueblo de Israel y les hace ver que Él los va a liberar y les dice, para que confiéis en mí os voy a explicar quién soy yo, porque creo que no lo tenéis nada claro. Versículo 12 al 14 de Isaías 40 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Ante la opulencia de Babilonia, de Nínive, que era la ciudad de Sennacherib, ciudades impresionantes, ¿recordáis? De las 7 maravillas antiguas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Babilonia era una ciudad impresionante. Y ellos estaban mirando esa opulencia. Iban a ver cómo estaban metidos dentro de un imperio. Y Dios les dice, ¿os parece grande Babilonia? ¿Os parece una cosa impresionante? Mirad los cielos, mirad la tierra. ¿Veis el mar? ¿Sabéis cuántos litros de agua hay en esta tierra?
Bueno, realmente nadie lo sabe. Calculan que unos 1.380 millones de kilómetros cúbicos. Yo no me hago ni una idea de cuánto es eso. Aquí lo que dice el profeta es que Dios midió el agua con su mano, hizo así. Y los mares, todo el agua que hay en esta tierra, caben en las manos de Dios. Y dice, ¿sois capaces vosotros de hacer esas montañas? Es verdad, han construido una ciudad. Los arquitectos de Babilonia eran impresionantes. Han construido una ciudad espectacular. De acuerdo. ¿Veis las montañas? ¿Los arquitectos de Babilonia son capaces de hacer eso? ¿Son capaces de hacer la bóveda de los cielos? ¿La atmósfera? Pues no. Pero yo sí. Y yo lo hice con mis dedos, con mis manos. Por grande que parezca el mar, por grande que parezca el cielo, por grande que parezca la tierra, las montañas, todo eso no es nada comparado con la majestad de Dios. Nada. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Versículos 15 al 17 dice, como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y en lo que no es. He leído del 17, el 15. He aquí las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. En su comparación serán estimadas en menos que nada y en lo que no es. Ahora les hace ver las naciones. Ahí a Fer le lié con los versículos. Perdón. Las naciones. El imperio de Babilonia era uno de los más fuertes que hubo, uno de los más grandes que hubo jamás en la historia. ¿Os parece grande el imperio babilónico? ¿Sabéis cuántos son las naciones para mí? Ahora no, pero antes el agua se iba a buscar a un pozo y se traía en cubos. Y yo imagino que cuando alguien traía en un cubo con agua, se preocupaba de que no se le cayese el agua del cubo, porque si se le caía tenía que volver a la fuente, ¿verdad? Exactamente, a la fuente a buscar. Ahora, si a esa persona se le caía una gota del agua del cubo, ¿volvía a rellenarlo? ¿Qué pensáis? ¿Cuánto es una gota en el cubo? ¿Cuánto significa? Nada. Cuando vais al supermercado y os pesan las cosas en la balanza, le decís a la persona que os pesa, pásale un paño a la chisma que me vas a pesar el polvo y me vas a cobrar de más. ¿Habéis hecho esto alguna vez? Bueno, alguno puede ser que... ¿Cuánto significa el polvo del peso en una balanza? No escucho nada. Ahora escucho nada. Nada. ¿Veis la impresionante opulencia del imperio babilónico? La potencia, la fuerza del ejército asirio. ¿Sabéis cuánto es eso para mí, dice Dios? Nada. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Versículo 22. Lo tercero que hace es hacerles entender que por muy grande que sea el planeta Tierra, tampoco es nada al lado de lo que es Dios. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Abraham habló algo de esto en el estudio segundo, cuando nos habla de la creación. Y nos explicaba que la palabra aquí, la palabra en el Génesis de extender es como quien echa un toldo en el suelo para montar una tienda de campaña. La tierra, los millones de habitantes que hay, los millones de habitantes que hubo, viven aquí. ¿Por qué? Porque Dios lo preparó para que viviéramos aquí. Por eso vivimos aquí. ¿De quién es esta tierra? Es de Dios. ¿Por qué la preparó como si fuera una tienda de campaña? Extendió la tierra, nos hizo desplegó la parte de la tienda de campaña, que aquí es símbolo de los cielos, y nos preparó este lugar para vivir. Os recomiendo encarecidamente que escuchéis, están grabados los estudios de Génesis. Dios nos preparó esta tierra para vivir. Y nosotros nos pensamos que es nuestra. Y Dios dice, el imperio de Babilonia, el imperio sirio, se creen que el mundo es suyo. Se creen que como gobiernan sobre millones de personas, esto es suyo. ¿Sabéis una cosa? Me da la risa. Me da la risa.
porque donde viven es mío, y yo se lo preparé para que viviesen ahí. Ahora, versículos 23 y 24. Él convierte en nada a los poderosos, los que gobiernan la tierra los hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Quién era Sennacherib? Era un sangriento general, temible, temible. Y Nabucodonosor, un hombre poderosísimo. Y hoy en día tenemos personas con muchísimo poder en esta tierra. Y Dios le dice a los israelitas a través del profeta Isaías: ¿os preocupan estas personas poderosas? ¿Sabéis quiénes son ellos? ¿Cuánto significa su poder al lado de mi poder? ¿Sabéis cuánto significa? Hoy vais a aprender una palabra, ¿verdad? Nada. ¿Os preocupa? ¿Creéis que tienen mucho poder? Su poder es insignificante para mí. Por muy poderosos que hayan sido muchos hombres a lo largo de la historia en esta tierra, el poder de ellos es insignificante ante la majestad de Dios. Insignificante. Versículos 25 a 26 dice: ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O con quién me compararéis? Dice el santo: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Alzad los ojos. Tengo que reconocer que este tema me pierde y voy a intentar no perderme en esta mañana. Hoy en día salimos afuera y con nuestros cielos contaminados lumínicamente somos capaces de ver muchas estrellas, pero son poquísimas. En un cielo despejado, entre los dos hemisferios, en una noche clara, se pueden llegar a ver, calculan aproximadamente hasta unas 6.000 estrellas. ¿Os parecen muchas? Son muchas. Sin embargo, con un telescopio pequeñito de unos 40 centímetros de diámetro, que no es grande, pero no es ninguna cosa demasiado grande, se pueden llegar a ver hasta 380 millones de estrellas desde la Tierra. Desde la Tierra. Cuando pienso en esto me maravillo y me gustaría llevaros un pequeño recorrido para que seamos conscientes de la grandeza de nuestro Dios, de la majestad de nuestro Dios en las cosas tan grandes. Nuestro planeta Tierra pertenece al sistema solar. Todos hemos aprendido esto en la escuela, ¿verdad? Y es un pequeño puntito en nuestro sistema solar. El Sol y la Tierra es un pequeño puntito. Las magnitudes en astronomía son tan grandes que se miden en años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Si la luz recorre 300.000 kilómetros por segundo, imaginaros lo que puede recorrer en un año. Para que nos hagamos una idea muy pequeña, ¿sabéis cuánto tiempo tarda en llegar la luz del Sol a nuestra Tierra? El Sol que está ahí al lado, ¿lo veis? Tarda unos 8 minutos en llegar aquí. Es decir, alguien decía que si un día el Sol se apaga de repente, vamos a tardar 8 minutos en darnos cuenta. Porque es el tiempo que tarda en la luz de llegar. Uno de los planetas más grandes es Júpiter. Júpiter está más o menos en la mitad del sistema solar y es una estrella muy brillante que se ve ahora. A las 8:30, si hoy, o cuando oscurezca y las nubes lo permiten, si veis hacia el sur un poco vais a ver una estrella que brilla mucho. Es Júpiter, reflejando la luz del Sol. ¿Sabéis cuánto tiempo tarda en llegar esa luz a nosotros? Unos 35 minutos. Y Plutón, que está al fondo, el círculo de asteroides que hay todo al final del sistema solar, la luz tarda en llegar allí, la del Sol, un poco más de 5 horas. Recordad, es la luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Son billones de kilómetros con B. Ahora, nuestro sistema solar está en una galaxia que es la Vía Láctea. También hemos estudiado esto, ¿verdad? ¿Lo veis ahí? ¿Veis abajo a la izquierda? Nuestro sistema solar es un pequeño puntito en una galaxia. Esa galaxia, la Vía Láctea, tiene aproximadamente es como un disco plano, más o menos plano. ¿Sabéis cuánta distancia hay de un extremo a otro aproximadamente? 100.000 años luz. ¿Os hacéis una idea de esta magnitud?
Y nuestro sistema solar, donde nuestra Tierra es un puntito dentro de esa galaxia. Un puntito. ¿Sabéis qué hay en nuestra galaxia? He traído a Fer, he pedido que ponga ahí unas imágenes. ¿Veis ahí el brazo de Orión? Está cerquita nuestra. Cerquita, a unos 800 años luz aproximadamente. Esa es la nebulosa de Orión. ¿Sabéis? La luz que vemos de esa nebulosa, que vemos ahora, es de hace 600 y pico de años. Si hoy existe o no, no lo sabemos. A lo mejor desapareció. Tardaremos un montón de años en saberlo. Porque la luz que nos llega es de hace 680 años. Hay otra que está un poquito más lejos, que es espectacular, que es la nebulosa del Águila. La nebulosa del Águila está a unos 7.000 años luz. Hace 7.000 años que sacamos, o sea, que la luz que vemos en esa foto salió de donde estaba. ¿Os hacéis una idea de la magnitud? Y quiero enseñaros una de las fotos más famosas que hay, que es, la llamó el telescopio Hubble, los pilares de la creación. Está justo en el medio. ¿Veis lo bonito que hay fuera ahí? ¿Veis la creación de Dios? ¿Sabéis? Cada una de esas columnas, le llaman pilares de la creación, porque en esos sitios están naciendo constantemente y muriendo estrellas. Igual que el ciclo de la vida. Porque el universo está en constante vida y Dios lo sostiene. De arriba abajo de uno de esos pilares hay aproximadamente unos 4.000 años luz. Es decir, la luz tarda en llegar desde arriba abajo de esa fotito que vemos 4.000 años. Impresionante, ¿verdad? Ahora diréis, bueno, no habrá muchas galaxias como la nuestra. 4 o 5 puede haber. La galaxia más cercana a la nuestra es una que se llama Andrómeda, que es muy parecida. Esa galaxia está, ¿sabéis a qué distancia? 2,4 millones de años luz. Millones de años luz. Y es la que tenemos más cerca. ¿Os hacéis una idea de lo que es esto? Alguien decía que si figuradamente, no voy a entrar tampoco en ningún jardín, si alguien desde la galaxia de Andrómeda viese nuestro planeta Tierra, ahora lo vería como era hace 2,4 millones de años. Es decir, si nos vamos a los estudios de Abraham, podríamos situarlo ¿qué? Entre el versículo 1 y 2 de Génesis. No sabemos. Lo que sabemos es que vería la Tierra antes de que el ser humano estuviese en ella. Seguro. ¿Nos hacemos una idea? Por eso hablan de que ver la astronomía es mirar al pasado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la luz es tan inmenso, que la luz tarda tanto tiempo en llegar, que lo que vemos ya es el pasado. ¿Sabéis cuántas galaxias hay como esa? Más grandes, más pequeñas en el universo. 50, 100, 1000, 50.000. 2 billones con B. 2 billones. La más lejana calculan que la han encontrado a unos 13.400 millones de años luz de distancia. ¿Nos hacemos una idea remota de lo que es este universo? El 18 de diciembre de este año va a haber un acontecimiento muy importante. Vamos, si no hay ningún contratiempo, lanzarán al espacio un nuevo telescopio espacial, que es el James Webb, para sustituir al Hubble, que el Hubble, el pobre, ya tiene un montón de años. El Hubble es un telescopio que tiene un espejo primario. La magnitud del espejo es lo que determina la cantidad de luz que es capaz de captar. Pensamos en telescopios como algo que aumenta, pero lo que aumenta es la luz. Lo que realmente importa es la cantidad de luz que es capaz de captar. Y el Hubble tiene 2,4 metros de diámetro. El Hubble es del tamaño de un autobús, más o menos, que está flotando por ahí. El James Webb tiene un espejo primario de 6 metros de tamaño. Y eso, la proporción es exponencial. Y algunos científicos dicen que con este telescopio que vamos a lanzar vamos a conseguir llegar a los confines del universo. A ver dónde empezó todo. Vamos a conseguir ver la luz inicial del Big Bang o lo que fuera, o lo primero que hubiera en este universo. ¿Y sabéis qué dicen otros? Vamos a descubrir que aún hay otro tanto por ver. Y que vamos a seguir sin tener ni idea de cuánto de grande es. ¿Sabéis quién hizo esto? ¿Sabéis quién hizo el universo? Nuestro Dios.
¿Quién es majestuoso de verdad? Nuestro Dios. Un Dios que se acerca a nosotros, que es personal. Y yo no entiendo cómo tantas veces puedo dudar de Él. Este es nuestro Dios. Y yo os invito a esta semana a reflexionar en esto. Tenemos un Dios majestuoso de verdad, inmenso. Un Dios que se ha acercado a nosotros, que es personal, que nos ama, que se preocupa por sus criaturas, hasta el punto de diseñar una millonésima parte, una partícula millonésima donde está todo lo que somos nosotros. Este es nuestro Dios. Amén. Pues continuemos adelante adorando a este Dios majestuoso en esta mañana.